CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es miércoles 31 de agosto de 2011. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a nuestros cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com y a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden participar con sus comentarios o preguntas. Nuestro tema de hoy está vinculado al tema de la salud y es fundamental porque en este caso la posibilidad de contraer el virus está casi de manera exclusiva en nuestras manos. Con nuestro invitado hablaremos del estado en que se encuentra la población de este país respecto del virus del VIH y la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, de la marginación, de la educación y demás. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor Herbert Betancourt. Él es el coordinador del programa VIH-SIDA de la ONU, conocido como ONU-SIDA. Doctor, es un gusto, bienvenido. Muy buenos días, don Belén, gusto saludarlo, tenía días de no verlo. Bueno, hace rato, doctor, desde que estaba en el viceministerio, ¿no? Desde hace... Bueno, lo hemos visto muy activo siempre. Bueno, doctor, para comenzar, hay un grupo de consultores que está por terminar una evaluación conjunta en nuestro país. Entiendo que es sobre debilidades y fortalezas del programa que está desarrollando. Me decía usted antes de comenzar la entrevista que hay dos misiones, dos visitas, ¿no?, que está haciendo nuestro país. Sí. A lo mejor si nos explica rápido eso, porque creo que nos interesa entrar ya a los detalles de cómo se encuentra nuestro país en el tema de VIH-Sida. Bueno, el país ha sido seleccionado para dos eventos sumamente importantes para el financiamiento de la lucha contra el VIH. El primero, que pues, lo tuvimos hace un par de semanas, es un panel de alto nivel. Aquí venía el mismo presidente de la Junta, directiva del Fondo Mundial y también un ex secretario de Salud de los Estados Unidos y ex gobernador también de los Estados Unidos. Como misión tenían el propósito de ver a nivel de los países, y han seleccionado 3 países por cada región en el mundo, son 5 regiones, para ver cuáles eran los controles financieros, contables, todo el aparato, para el control fiduciario del manejo de los recursos y también para constatar que esos recursos son bien aplicados en terreno. Lo que tenemos como resultado de la misión es que El Salvador ha sido muy bien evaluado. Ellos hablaron de que sus expectativas eran muy altas cuando venían al país por las referencias que tenían, pero que El Salvador las había superado. Entonces esto es una muy buena noticia, no solo para el país, sino para, en alguna medida, trasladar, buenas prácticas hacia los mecanismos de control que tiene el Fondo Mundial para que estos recursos sean bien utilizados. Hay que recordar que ha habido mucha denuncia de corrupción, de mal uso de esos fondos, y que muchos donantes, países donantes, se han retirado o por lo menos han parado su apoyo al Fondo Mundial. Y esto es una tragedia, pues, porque todos los países pobres estamos requiriendo de recursos para luchar contra el VIH, que es una enfermedad que demanda cantidad de plata. Claro, pero entonces, cuando se hace este tipo de evaluaciones, tiene que ver cómo se administra. Me imagino que también se mide en términos de cómo está impactando, es decir, cómo se invierte el recurso y cómo está impactando. Me imagino que esa es la comparación. Justamente. ¿Cómo se hace? Sí, bueno, primero se ven los controles, financieros y contables, ¿verdad? ¿Qué tipo de garantía hay de que este gasto realmente fue aplicado, de que no hubo fugas, que no hubo robos? La transparencia, exactamente. Todos los controles, por ejemplo, desde Corte de Cuentas hasta los controles internos en las instituciones y en las organizaciones no gubernamentales que ejecutan los fondos. El segundo paso que ellos dieron fue ir a campo, ¿verdad? Ver si las actividades que se decían que se estaban realizando, que se habían realizado, ¿verdad?, en realidad habían tenido algún impacto. Estuvieron en el CENID, el Centro de Excelencia para Niños Inmunodeficientes, y el comentario fue de que era de las mejores cosas que habían visto en toda la gira mundial que están haciendo. Entonces se dieron cuenta de que la plata está bien utilizada. Luego fueron a una comunidad, nosotros un poco preocupados también en términos de seguridad, ¿verdad? Pero ellos rompieron protocolos, se fueron a las casas, caminaron ahí, se entrevistaron con las personas en el área de trabajo, en el programa de control de la tuberculosis, hablaron con los
con las personas de los grupos de apoyo, con el promotor que anda en campo, etcétera, y ellos estaban sumamente satisfechos. Luego fueron a otro centro de terapia y se entrevistaron con muchas organizaciones que están recibiendo recursos del Fondo Mundial. Ellos iban muy satisfechos de cómo las cosas se están haciendo en El Salvador. Es una misión exitosa. La segunda misión es en la que estamos ahorita finalizando, que usted me preguntaba. Esa segunda misión tiene como propósito hacer una evaluación con expertos internacionales independientes, esto no tiene que ver ni con el Fondo Mundial ni con el país, respecto al plan estratégico que de manera multisectorial se ha realizado en el país. Más de 300 personas han hecho aportes a este plan estratégico. La idea es, bueno, sí, aquí hay un papel que puede tener fortalezas y debilidades, pero veamos si este documento que se ha elaborado atiende la realidad que vive el país en términos del VIH, la coherencia entre este documento para la acción y la realidad del país. Eso es lo que están haciendo. Nos entregan ya las conclusiones el día de mañana, y lo que queremos es no solo ver las fortalezas, sino que también cuáles son esas cosas que nos hace falta para que este sea un documento verdaderamente útil para enfrentar al VIH en el país. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Herbert Betancourt. Él es el coordinador del programa de VIH-Sida o NUSIDA en nuestro país. Doctor, le preguntaba un poco en el corte, pero así rápido, respecto de, me decía usted, en el caso de la primera misión que vino, que tenía que ver de ubicar 3 países por región, ¿no?, como los mejor evaluados o mejor posicionados con este tema. El Salvador, ¿qué implicaciones tiene para que el país se encuentre dentro de esos 3 en la región, por ejemplo? Bueno, la misión veía 3 países, uno donde se hacen las cosas bien, otro donde no se hacen las cosas bien y otro donde las cosas iban más o menos. El Salvador fue seleccionado por el país de donde se hacen las cosas bien. Esto, al corroborarse esto en campo, digamos, ¿verdad? Lo que nos da a nosotros es todavía más prestigio como un país modelo para, como sujeto, digamos, de crédito para poder recibir nuevos financiamientos. Esto es bien importante para el país, pero también es importante para el Fondo Mundial, porque ellos tienen que demostrar ante los donantes, ¿verdad?, que hay buenas prácticas y que las cosas se están haciendo de manera transparente. Hay excepciones, ¿verdad?, en donde ha habido corrupción. Y el efecto que ha tenido esa corrupción es que países han dicho, no, ya no vamos a dar los fondos al Fondo Mundial y entonces nos quedamos sin recursos. El que demostremos en campo, ¿verdad?, que sí se hacen las cosas bien, que sí se utiliza la plata, lo que hace es decirle al donante, miren, vale la pena seguir invirtiendo. Ahora, y entonces, porque estaba leyendo, por ejemplo, que hay un poco de preocupación, porque la crisis económica está golpeando a todos los países en el mundo, y desde luego eso afecta también a los países donantes, que son los que ponen la plata para estos programas. La circunstancia es bastante especial, pero esto entonces le permite al país, como usted dice, tener mejores posibilidades, o sea,
en medio de una situación de crisis donde otros países recortan fondos. Sí, esto nos da a nosotros más posibilidades de poder recibir nuevas subvenciones del Fondo Mundial. Nos afecta el hecho de ser considerados países de renta media, ¿verdad? En donde hay una epidemia concentrada y en donde estamos teniendo en alguna medida éxito en la lucha. Entonces ellos buscan aquellos países donde las situaciones están mucho más críticas, pero uno de los reclamos de la ministra de Salud, ¿verdad? Porque ella también es ahora la presidenta mundial de la Junta Directiva de ONU-SIDA, de la organización a la que yo pertenezco. Y el reclamo es, bueno, miren, no nos penalicen. Si estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? No nos quiten de los países, entre los países que pueden recibir recursos. Lo que queremos ahorita es terminar esa tarea, ¿verdad? Pero si nos cortan la varita en este momento, lo que hacemos es tener dificultades para seguir en este esfuerzo. Entonces, sí, porque debería ser inverso, ¿no? Justamente. Está mejor el país, entonces hay que premiarlo por las cosas buenas que está haciendo. Eso es lo que la ministra ha reclamado, de no nos penalicen, síganos apoyando para que terminemos con esta misión. Ahora, creo que es importante hablar un poco sobre el tema del otro programa que usted decía que tiene que ver con fortalezas y debilidades. Sí. Bueno, ya en la medida en que una misión establece que el país se encuentra dentro de los mejores ubicados con los programas, ya se sabe que hay muchas fortalezas, pero ¿cuáles son, digamos, las debilidades, doctor, por las que hay que trabajar en materia de VIH-Sida en el país? Bueno, a nivel preliminar, algunas de las observaciones que han sido hechas es en términos de la coherencia, digamos. Por ejemplo, si nosotros estamos poniendo mucho énfasis en derechos humanos, ¿verdad? Que este programa, este plan estratégico, que sus actividades vayan a fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, el evitar el estigma, la discriminación, pues nosotros debemos tener indicadores y manera de reportar que eso está sucediendo. Ahí tenemos nosotros una observación. Hay que estrechar relaciones entre sociedad civil y sus reportes de sociedad civil, tanto de denuncia como de cumplimiento, lo que el gobierno hace y esto canalizarlo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta las diferentes instancias internacionales que reciben esos reportes anualmente. Entonces, esto debe estar consignado como una actividad importante y no la teníamos. Entonces, esta es una carencia que debe subsanarse y que, por supuesto, le va a dar más fortaleza. Entonces, si estamos hablando de derechos humanos, veamos la manera de demostrar que estamos trabajando sobre esto, y esto es indicadores y reportes. ¿Por qué no se ha visibilizado tanto el tema de la discriminación, por ejemplo? Acá nos escribe, ayer anunciamos en Facebook el tema, y bueno, que estaría usted con nosotros, y Bessie Ríos nos escribió, dice que bueno, porque tengo varios amigos en condición, lo más lamentable es la falta de medicamentos y apoyo, además de la invisibilidad y discriminación que sufre este sector de la población. Sí, bueno, esto es una lucha permanente. Hay que recordar que hay demasiado tabú en nuestra sociedad, ¿verdad? Tenemos todavía niveles de escolaridad muy bajos. Nos enfrentamos a situaciones difíciles en términos de discriminación, de estigma. Y no solo el estigma y la discriminación de otros, sino que la autodiscriminación, que eso está ya estudiado. Hay un índice de estigma y discriminación realizado en el país. Es decir, del enfermo. El mismo enfermo se autodiscrimina. Entonces, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ir al rescate de estas personas. Es decir, hacerles ver que en los establecimientos de salud son verdaderamente establecimientos amigables. Este es un trabajo, ¿verdad? Permanente. Hay que seguir machacando sobre esto. Sí, tenemos problemas, hay que reconocerlo, pero que también debemos decir que hay un gran esfuerzo por combatir esto. Claro. El mismo gobierno ha generado, por ejemplo, una dirección para la diversidad sexual. Esto es sumamente importante porque aquí se ve justamente, se atiende a aquellos grupos que han sido tradicionalmente estigmatizados, discriminados a nivel nacional. Pero también hay un decreto presidencial contra la discriminación en todas las oficinas de gobierno. Esto tiene una sanción. Todas las oficinas de gobierno tienen que ser amigables y contra la discriminación.
es la ruta. Hay que seguir trabajando desde luego. En cuanto a medicamentos, yo diría que la persona que tiene este problema se acerque a un establecimiento donde hay terapia para demandar su medicamento, porque no tenemos en este rato, hasta donde yo conozco, problemas de desabastecimiento. Hay medicamentos y hay todavía un proceso de mejora de estos sistemas de suministros para que no tengamos estas dificultades. Hay una consultoría con una universidad especializada que ha venido, ha hecho un análisis y ha dejado una propuesta que ya se está implementando. Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos con más. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Bueno, también nos ha escrito Yanira Sondi, dice, ¿sería conveniente poder hacer accesible el programa con intérpretes de lengua de señas? Hay muchas personas sordas que no entienden y no saben qué es el SIDA. Ni siquiera existe un censo de cuántas conforman la comunidad sorda salvadoreña. Bueno, hay un punto específico sobre esto, doctor. Bueno, sí hay ya esfuerzos para desarrollar material educativo con lenguaje de señas. También se ha trabajado, y esto es un esfuerzo de una iniciativa regional, para trabajar material en braille, para lenguaje de ciegos. Sí, claro. Este es un material que está disponible, no está masificado, pero sí es un esfuerzo importante para justamente superar esta barrera. Buena parte también de los materiales promocionales ya incluyen el lenguaje de señas. Esto es sumamente importante, puesto que es un grupo al que no le habíamos prestado atención, ¿verdad? Entonces, pero sí, ya esto es un proceso en marcha. Insisto, hay tanto lenguaje de señas como para que los ciegos puedan tener acceso a este material. Doctor, quiero volver sobre el punto de la discriminación, porque de hecho nos está escribiendo la gente de la Asociación Atlacat Vivo Positivo. Dice, es importante seguir trabajando y de manera más agresiva por erradicar la discriminación, ya que de manera oculta se sigue realizando esta práctica. Usted me decía, hay una actitud en un momento determinado de la autodiscriminación, o sea, de la persona, del paciente que está con el problema, y también de la actitud de algún sector de la sociedad. ¿En dónde radica o cómo se puede combatir esta situación de la discriminación? ¿Es un problema de falta de educación fundamentalmente o qué? Bueno, el fenómeno investigado refleja esto, ¿verdad? Pero claro, la autodiscriminación es producto de todo, digamos, la agresividad que hay en nuestras sociedades. Es decir, no es por gusto que se autodiscrimina, sino que es consecuencia de la agresividad en las sociedades. Y que también a nivel de los establecimientos, todos los servicios públicos, tenemos que generar una conducta diferente. Por eso es que está este decreto presidencial justamente para apoyar desde el Ejecutivo esta situación. Roma no se edificó en un día, siempre lo digo, ¿verdad? Y ahí tenemos que ir paso a paso, y esto es un esfuerzo no solamente de las instancias de gobierno, sino que también de las mismas organizaciones que tienen que promover esto. Hay un esfuerzo por hacer, claramente, no estamos nosotros, digamos, en la mejor posición en términos de combatir el estigma, la discriminación. Todavía hay mucho estigma, mucha discriminación, y es algo a lo que hay que seguirle dando día a día. Ese es un tema que es
central. Si nosotros discriminamos, vamos a rechazar a las personas que Claro. tienen el problema, y este problema, personas que tienen el problema, al no acercarse a los establecimientos, se deterioran. Tenemos problemas de otras de infecciones cruzadas, mortalidad, y no paramos el proceso de transmisión porque estas personas no tienen forma de prevenirlo. Ahora, ¿cómo está la currícula educativa? Por ejemplo, ¿cómo desde los niños? Porque este es un asunto de educación también y tiene que ver con los niños, ¿no? Para que ellos van creciendo conociendo de la enfermedad, conociendo del tratamiento y asumen una actitud distinta después. Usted ha tocado un tema que es quizás de la mayor importancia en todo el esfuerzo que debemos hacer como sociedad salvadoreña, y es la educación de nuestros jóvenes. Hay mucho tema alrededor de que esto va a despertarles la sexualidad temprana. Miren, si lo que tenemos acá en el país es, de acuerdo a los estudios, que a los 14 años ya hay una relación y una actividad sexual, pero muy activa. Entonces no tenemos que taparnos los ojos. El fenómeno está ahí, hay que quitarnos de esa venda para verlo y atacarlo. En el Ministerio de Educación y también esfuerzos para jóvenes no escolarizados hay material educativo. El asunto es que ha habido mucho problema, ¿verdad? Siempre por lo mismo, incluso a nivel de gobierno, en donde autoridades se oponen a que este material sea trabajado, habiendo sido preparado, digamos, con un rigor metodológico, con rigor pedagógico, y utilizando, digamos, las herramientas didácticas que corresponde de acuerdo a la edad, con los incrementos en términos de la complejidad del mensaje, etcétera. Y esa actitud, perdone, tiene que ver con el hecho del temor de algunos sectores a que ese tipo de orientación termine llevando a libertinaje y ese tipo de cosas, o a incentivar a las prácticas sexuales muy temprano, ¿o qué? Justamente, usted lo ha expresado de la manera más clara, digamos, de que lo podría haber expresado yo. Ese es el argumento, ¿verdad? Aunque hay cansancio en cuanto a demostrar que es todo lo contrario. Jóvenes, niñas, niños, a los que se les va dando esa información, son los que mejor se protegen. Son los que menos infecciones de transmisión sexual tienen, son los que menos embarazos precoces tienen, etc. Entonces, no debemos ocultarles la información, pero sí debemos saber transmitírselas para no entregar conceptos erróneos, ¿verdad? O, digamos, lo que nos sucedió a todos nosotros. Nos educamos a base de porrazos, ¿verdad? Con nuestros compañeros maliciosos que nos decían ciertas cosas. Toda una deformación. Eso no debe pasar con nuestra juventud. O con un amigo que finalmente termina llevándolo en aquel momento a una casa de citas, a un prostíbulo, etcétera. Justamente. Ese es el camino cuando no hay una ruta alternativa bien diseñada. Perfecto. Vamos a hacer otra pausa. Volvemos con más. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Nos ha escrito Carlos Quintanilla a través del Facebook. Dice, felicitamos al Ministerio de Salud y ONUCIDA por los programas de prevención que están haciendo, cómo lo están desempeñando, ya que es una lucha permanente por el tabú que hay sobre este tema.
Creo que tenemos otro comentario acá también que nos ha replicado la gente de la asociación Atalcat Vivo Positivo. Dice, es importante seguir trabajando y de manera más agresiva por erradicar la discriminación, ya que de manera oculta se sigue realizando esta práctica. Ese fue el comentario anterior. Sí. Agrega de que la autodiscriminación se da en muchas ocasiones porque no existe un programa educativo dirigido a las personas que son diagnosticadas. Es importante que las personas reciban la suficiente orientación de los cambios que tendrán en su vida. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Ya lo expresábamos que esa autodiscriminación no es de gratis, ¿verdad? Esto es consecuencia de las condiciones imperantes en nuestra sociedad, en nuestros establecimientos, en nuestras organizaciones. Yo quisiera aquí reiterar también que si bien es cierto, así como decía la persona que nos escribió, que hay un esfuerzo importante de gobierno, de organismos como ONU-SIDA, que es un grupo conjunto, ¿verdad? ONU-SIDA no soy yo, sino que aquí estamos una serie sí, claro. de agencias del sistema de Naciones Unidas, pero también sociedad civil. Yo quiero reconocer el inmenso esfuerzo que se hace desde sociedad civil, de las organizaciones que trabajan sobre este tema, para difundir el mensaje a nivel nacional, ¿verdad? Este es un esfuerzo muy amplio y en donde sociedad civil tiene un rol central. Creo que somos asociados, somos socios en este trabajo y cada uno ha asumido, digamos, de manera muy valiente es lo que le corresponde. Ahora, yo quisiera insistir en el tema de estigma y discriminación. Sí, claro. Sí, esto es una lucha permanente en donde todos tenemos que poner nuestra parte. Hay que ir generando una cultura de tolerancia y una cultura de respeto, sobre todo de respeto. Y aquí diversidad sexual es uno de los temas a los que nosotros tenemos que ponerle atención para que se respete cada una de las decisiones de las personas, ¿verdad? Y esto es fundamental para poder tener digamos, un esfuerzo de prevención que nos lleve a controlar el VIH en El Salvador. Claro, usted nos compartió el dato de que se tiene comprobado estadísticamente, decía usted, que a partir de los 14 años ya los jovencitos entran en actividad sexual o han comenzado la actividad sexual. Esos son los estudios. O han tenido sus primeras experiencias sexuales. Inician sus relaciones sexuales. Entonces, ese es el promedio, digamos, ¿verdad? Entonces, esto es crítico para nosotros. Y no, las consecuencias están claras, ¿verdad? Más de una tercera parte de los embarazos se da en adolescentes, a muy corta edad. Si vamos y somos estrictos en la interpretación de esto, estamos hablando de violaciones, de abuso sexual en niñas, ¿verdad? Porque a esa edad no podemos esperar que haya un consentimiento, no podemos esperar que haya una decisión razonada, etcétera. Claro. Son niñitas que están siendo abusadas. Hay que ponerlo en esos términos así de crudos y entonces es necesario intervenir en este sentido, ¿verdad? Educación es la, digamos, herramienta más importante. Si nosotros bloqueamos el acceso a este tipo de educación sexual, sus derechos sexuales, estamos nosotros condenándolas a seguir teniendo embarazos a muy corta edad, y hay que ser claros también, que todos estos embarazos son de alto riesgo, todos son de alto riesgo. De alto riesgo por la edad de la jovencita, justamente, pero en alto riesgo también en su salud, también por el hecho de que puede haber un contagio. No solo en términos, digamos, de la niña, ¿verdad? En el sentido de que ahí van infecciones de transmisión sexual de todo tipo, no solo el VIH, pero también es riesgo porque es un organismos que no han madurado fisiológicamente, como para estar listas para un parto. Entonces, prematurez, abortos espontáneos, problemas a nivel del parto, desangramientos, de infecciones, esto es, digamos, la parte, digamos, biológica, pero también el riesgo social en el sentido de niñas que truncan sus estudios, salen de casa, y al final de cuentas, este es un calvario, ¿verdad? Porque se quedan abandonadas en el mundo. Esto no puede seguir siendo, William. Hay que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder llevar el mensaje educativo a todos estos jóvenes, niñas y niños, ¿verdad? Para que podamos controlar este fenómeno. Perfecto. Aquí nos introduce un tema interesante, un punto interesante, Joel Turcio. Dice, ¿sería bueno que este material de orientación esté disponible para los padres con anticipación? ¿Estos estudios incluyen enseñar o promover la abstinencia? Pregunta.
Creo que allí estriba el miedo de muchos padres. Por muy precoz que sea nuestra juventud, dice, no significa que debemos permitir que se promueva la permisividad. Totalmente de acuerdo, sí. Uno de los énfasis es justamente eso, el retardar el inicio de las relaciones sexuales, justamente porque no hay ningún método que sea 100% efectivo, ni para prevenir las infecciones de transmisión sexual, ni para prevenir embarazos, ni para prevenir otra catástrofe, ¿verdad? Entonces, el retardo del inicio de las relaciones sexuales es uno de los elementos fundamentales que se promueven dentro de estos materiales. Porque entre más años tiene un joven, tiene más madurez para tomar decisiones, más información. Justamente, son decisiones, digamos, bien informadas, y desde luego esto implica ya un razonamiento en términos de prevenir. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa y volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, doctor Betancourt, creo que es importante que pueda compartir con nuestros cibernautas y televidentes un poco de estadísticas de cuál es la situación en la que se encuentra el país con el número de personas portadoras de VIH, las personas que están ya padeciendo la enfermedad, que sea el SIDA, y ese tipo de datos que es importante. No sé si también tenemos distribuido de si son fundamentalmente jóvenes los que están infectados en este momento o son mayores de edad. ¿Cuál es el rango, por ejemplo? Sí. Bueno, los datos ya revisados del año 2010 nos siguen diciendo que tenemos 1.900 personas se adquirieron el virus en el 2010. La tendencia en este año es muy parecida, hasta los datos de junio. Esto nos dice que 5 a 6 personas se infectan diariamente. Esa es la tendencia, esa es la meseta a la que hemos llegado, ¿verdad? Bajamos de 7, 8 y estamos ahorita entre 5 y 6. Eso todavía es un exceso. Quiere decir que necesitamos redoblar esfuerzos. Dentro de esto siempre vemos la tendencia de que más o menos el 60% de estas personas infectadas son hombres y 40% mujeres, en promedio. Sí. Pero cuando ya nos vamos a jóvenes y adolescentes, ahí la relación es de 1 a 1 o a veces a más corta edad, más niñas infectadas con VIH. Justo lo Es que hablábamos en el justamente lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Y es relaciones de niñas de muy corta edad con personas de mayor edad. Y ahí ese es el mecanismo de transmisión del VIH y de otra cantidad de infecciones de transmisión sexual. Esto es lo que se está viendo. Entonces, insistir, ¿verdad?, en la necesidad de que estos niños, estas niñas tengan un conocimiento, ¿verdad?, claro, dado por sus profesores que han sido capacitados para transmitir el mensaje de manera correcta, sin malicia, sin tabúes. Entonces, esta es la realidad. Ahora, hay otro fenómeno que estamos detectando que es, no solo está creciendo, digamos, el número de jóvenes infectados de ambos sexos, sino que también de adultos mayores. Estamos viendo que hay un 6% de todas las infecciones en adultos mayores, es decir, en personas arriba de 70 años, ¿verdad?
claro, más hombres que mujeres, pero este es otro fenómeno que estamos advirtiendo. ¿Qué está pasando? Porque a menor edad pues se puede entender de que hay un problema de falta de educación, pero ya con personas mayores, ¿cuál puede ser el problema? ¿Hay mucho relajamiento en las prácticas sexuales seguras o qué? Yo diría que en este sentido es el mismo fenómeno, falta de educación. ¿Sí? Es la misma situación, ¿verdad? Personas que no perciben el riesgo, no creen que hay una situación de riesgo al tener un sexo desprotegido. Entonces, o relaciones sexuales desprotegidas. Es la misma situación y esto nos dice que nosotros debemos seguir trabajando en ese sentido, ¿verdad? Hay otros casos interesantes que vemos en las estadísticas, es que dentro de esto es los heterosexuales los que llevan también la mayor carga, ¿verdad? Sí es cierto que en los estudios nos dicen que la comunidad trans es la que tiene la mayor prevalencia, ¿verdad? Casi un 20% de las personas de la comunidad trans tienen el problema. Y esto, insistimos, ¿verdad?, que es producto de la discriminación. Son grupos sociales, grupos que han sido tremendamente discriminados y estigmatizados, han estado marginados de los servicios. Hay que abrirle las puertas, hay que respetar sus derechos, hay que tenerlos y darle lo que les corresponde. Con respeto, ¿verdad? Y en este sentido el trabajo también es monumental, hay que trabajar muchísimo en este sentido, de lo contrario nosotros no vamos a poder bajar la prevalencia del VIH en este grupo de personas que están en urgente necesidad. En el acumulado de personas infectadas en este momento, ¿cuánto es el dato global? ¿O de personas que están en la fase de SIDA? En la fase de SIDA tenemos para el año 2010 solamente el 6%. Quiere decir que un 94% fueron detectados de manera temprana. Y esto es un indicador también muy importante, William, en el sentido de cómo ha mejorado los servicios de salud, ¿verdad? Insisto que no es un esfuerzo solo de gobierno, sino que también de sociedad civil. Y en la medida en que nosotros detectamos la infección de manera temprana, es posible poner en práctica todas las medidas de prevención una vez que la persona ya tiene el virus. Entonces, porque antes era casi un 50%, ¿verdad? 50% de personas con el VIH y otros en fase avanzada, el 50% en fase avanzada. Esto ha ido disminuyendo. O sea, menos posibilidades de que las personas mueran por la enfermedad. Justamente, la consecuencia es menos mortalidad, pero al mismo tiempo más posibilidades de prevención, ¿verdad? Y personas también que al ser detectadas en fase de SIDA y en menor proporción, también las consecuencias en términos laborales, sociales, claro, familiares, todo lo demás, es un trauma menor, digamos, relativamente, puesto que al ser detectados en fase de VIH temprana, digamos, solo portadores del virus, es posible mejorarles su estado nutricional, evitarles infecciones de otro tipo, darles su terapia cuando les corresponde, tenerlos en control, ¿verdad? Darle el soporte psicológico, todo lo que hace falta para que estas personas sigan desarrollándose, digamos, en su vida productiva, cualquiera que sea el cargo. Ahora, y hay miles que desarrollan su trabajo normalmente, ¿no? Están trabajando en las empresas, sea sector público, privado, ¿no? Justamente así es. Hay como 7,000 personas ya en tratamiento y que se desenvuelven muy bien. Aquí tenemos otro fenómeno que tenemos que estar detectando aquellas personas que su tratamiento no es efectivo y hay que cambiarles tratamiento. Claro, vamos a otra pausa, volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos escribe Odir Miranda. Bueno, todos conocemos a Odir Miranda, dedicado a esta lucha. Usted lo conoce. Por supuesto. Con mayor razón. Dice Odir, es importante que las personas a quienes les son violentados sus derechos sepan que ya la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuenta con un departamento de VIH. Además, que en la Asociación Atalcat Vivo Positivo damos el servicio de acompañamiento y seguimiento a los casos de discriminación. O sea, sí hay bastante... usted decía, de la sociedad civil cómo se está involucrando. Justamente el trabajo que hace Odir es bastante destacado en esto, desde hace muchos años. Sí, y bueno, hay así como Asociación Atalcat, hay otras que también están haciendo este mismo trabajo. Y eso es lo que me refería en un principio, ¿verdad? Que todo ese trabajo que está siendo realizado debe ser reportado. Claro. ¿Verdad? Y entonces no teníamos en el plan estratégico ese mecanismo para que ese reporte llegue a las instancias que debe llegar. Y esta es una conclusión de este equipo que nos está acompañando. O sea, esta evaluación nos va a dejar muchos beneficios al país, entre otros, justamente detectar estas fallas que son fácilmente corregibles porque el país está en la condición de hacerlo. Claro. Tiene instituciones, tiene procesos, tiene mecanismos, tiene herramientas para que se pueda seguir profundizando justamente en el tema de derechos humanos, que es fundamental, ¿verdad? Doctor, tengo pendiente una pregunta y es sobre cómo han observado ustedes las actitudes, las posiciones, incluso también que han tenido las iglesias en el país. Me refiero a Iglesia Católica, sí, Iglesia Cristiana Evangélica y demás iglesias que hay en el país sobre estos temas, porque bueno, se habla mucho de tabú, de prejuicios y de falta de educación. A las iglesias en algún momento se les ha intentado endilgar de que son las que más se oponen a estos procesos de concientización de la población o de educación sobre este tema tan complicado como es el VIH-Sida. Pero ¿cuál ha sido hasta hoy la posición de las iglesias? Bueno, hay esfuerzos importantes de involucramiento, digamos, de las organizaciones basadas en la fe en este esfuerzo. De hecho, hay un representante de organizaciones basadas en la fe en el mecanismo de coordinación de país frente al VIH y al Fondo Mundial. Es un esfuerzo grande. Yo lo que siento es que sí hay cada vez más apertura, más entendimiento, más participación. Claro, los dogmas de fe son dogmas de fe, ¿verdad? Y para que cambien estas posiciones de las iglesias llevan siglos. Pero sí yo percibo que hay un mejor entendimiento de cuál es el rol de cada una de estas organizaciones dentro de su trabajo, no solo pastoral, sino que también en función de mejorar condiciones de vida en sus feligreses. Entonces, es innegable que el tema, en este caso, digamos, de fidelidad, del inicio retardado de las relaciones sexuales, bueno, ahí está lo ideal que es dentro del matrimonio, pero esa no es una realidad compartida por salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad? Está demostrado, entonces hay que hacer otro tipo de esfuerzos. Pero sí yo siento que hay cada vez más acercamiento de posiciones y que vamos a seguir en ese esfuerzo de tal manera que cada uno asuma lo que le corresponde dentro de este esfuerzo de prevención, ¿verdad? Y estamos hablando de consecuencias graves en nuestra juventud, ya lo hemos dicho, ¿verdad? 1/3 de los embarazos suceden en adolescentes, todos son embarazos de alto riesgo y todos tienen enormes consecuencias, no solo en términos biológicos, sino que también en términos otros sociales, ¿verdad? En las jovencitas y en los jovencitos que entran a este problema. De acuerdo. ¿Cuánto está costando en promedio el tratamiento para una persona que se encuentra en la fase de VIH y la otra que se encuentra ya en la fase de SIDA, doctor? Bueno, digo, porque hay un costo para el Estado, para las instituciones públicas y el costo familiar, que ese también, claro, esa parte. Lo que, digamos, la medición que hemos hecho anda alrededor de los 42, 44 millones de dólares por año para la atención a todas estas personas, tanto en personas para
que no tienen el VIH como los que tienen el VIH y los que están en fase SIDA. En términos de tratamiento, que son los datos que más tengo acá, un tratamiento, digamos, de primera línea está costando alrededor de los $300, $350 por persona por año. Pero si ya llegamos y pasamos por resistencias o porque la persona mandó el tratamiento y hay que entrar a otro tipo de terapia, por resistencias, insisto, esto puede subir a $7,000, $8,000, ¿verdad? Y la tercera alternativa nos estaría costando entre $25,000 y $30,000 por persona por año. De tal manera que nuestro esfuerzo es tener buenos protocolos, darle la terapia a las personas tan pronto cumple con los criterios establecidos por un comité técnico nacional, claro, y luego darle un seguimiento para que esta persona sea adherente. No abandone la terapia, que no haya desabastecimientos en los centros hospitalarios y que le digan, miren, venga hasta el próximo mes. Esto no puede suceder en el VIH. Todos los meses debe recibir su dosis para que tenga su medicamento diario tal y como corresponde. Y esa persona no puede pasar ni siquiera una semana o 2 semanas sin el medicamento. No. Ni un día tenemos que faltar en eso. Pero eso es lo grave, porque ahí es donde a veces, como periodistas se nos notifica de casos particulares en los que no les han otorgado el medicamento durante una semana, por ejemplo. No, esto es una situación que no debe pasar, William. Eso no debe pasar en este país, puesto que tenemos la posibilidad de tener terapia para todos y siempre. ¿Usted cree que son quizás excepciones? Serán algún tipo de accidentes, pero en todo caso, William, si eso sucede, hay un espacio a donde debe reportarse esto, porque es algo que debe corregirse de inmediato. No podemos nosotros tener errores de esa naturaleza a nivel nacional. Perfecto. Vamos a la última pausa comercial y regresamos con la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, quiero cerrar la entrevista, doctor, hablando de un segmento del que no hemos hablado, y es el VIH o el SIDA en los niños en este país, de niños incluso recién nacidos, sí, bueno, que es el caso fundamental. ¿Qué está pasando en esos casos? Pero antes le leo otro comentario que nos escribieron de la Asociación Atlacat Vivo Positivo, porque dice, como institución estamos completamente de acuerdo con esta postura, pero aclaramos que nunca se ha promovido las relaciones sexuales en jóvenes. La educación debe de hacerse de manera responsable y de acuerdo a la edad y las necesidades de los jóvenes. Bueno, un comentario agregado ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Nunca ha sido ese el propósito de ningún tipo de campaña. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. El inicio más tarde posible de las relaciones sexuales es parte de los, elementos que se fortalecen dentro de los esfuerzos educativos. Doctor, antes de pasar con el caso de los niños, hoy por hoy el país no está amenazado en tener recortes de ayudas externas entonces sobre estos programas. Es decir, por lo que nos comentó desde el principio de la entrevista, el país en la medida en que se ubica bien tiene mejores posibilidades de captar fondos. Sí, no tenemos riesgo en el sentido de problemas internos nuestros. De salir mal evaluados, sí, por ejemplo. Estamos siempre con calificación A, tenemos muy buenos controles,
tipo corte de cuentas, ¿verdad? Y otros más. Y también tenemos un buen desempeño a nivel de campo, es decir, las actividades se están desarrollando buenos indicadores. El problema está en las crisis financieras mundiales, ¿verdad? Claro. En donde los recortes vengan de fuera por otras razones, más de disponibilidad que razones internas de incumplimiento. Bueno, le consultaba entonces para cerrar la entrevista con el caso de los niños. Bueno, mire, El Salvador, igual que América Latina, ¿verdad?, ha tenido enormes avances en el control del VIH por transmisión materno-infantil. El Salvador ha dado enormes pasos también en esto y estamos muy satisfechos de bajar, digamos, de 140 a 170 entre niños y niñas adquiriendo el virus durante el embarazo y parto o por lactancia materna, a tener 4, dimos un salto a 8, ahora estamos, según las estadísticas, todavía no hay ningún caso confirmado a nivel nacional, ¿verdad? Pero es muy temprano. ¿En qué periodo, perdón? 170 niños, dijo usted. Esto está 2004, 2002, 2003, por ahí teníamos esa cantidad, pero ya desde el 2004 para acá bajamos a 17, 15 y un año de mucho éxito con solo 4 confirmados. ¿Anuales? Al año, sí, en todo el país. Y esto es producto, digamos, de una extensión de coberturas hacia el prenatal, el ofertar la prueba de manera temprana a las madres embarazadas. No tenemos casos de rechazo de la prueba, ¿verdad? Y voluntaria y gratis. Entonces, las madres quieren saber su estado en este sentido y aquellas personas a las que se les detecta, pues hay una referencia a un centro especializado en donde se le lleva a su prenatal y con su tratamiento, es una intervención del parto de manera siguiendo todas las medidas profilácticas y por supuesto hay un seguimiento al recién nacido o a la recién nacida para descartar que no ha tenido, digamos, infección. Entonces, y luego estos niños, si a algunos resulta, entra también al Centro de Excelencia para Niños Inmunodeficientes, ¿verdad? Hay otro tipo de inmunodeficiencia, pero dentro de estas, el VIH es lo que lleva. Ya, estos niños en tratamiento, doctor, llegan en un momento determinado a curarse, digo que se desaparece el virus en algún caso, o tendrán que estar toda la vida con tratamiento. De nuevo no tenemos cura. No tenemos cura, si hay un control, el virus podría llegar a decir las partículas virales, el conteo de las partículas virales ser mínimo, casi desaparecer, pero el virus no se va del cuerpo humano, todavía no hay una vacuna ni hay una medicina que lo combata al 100%. Para cerrar entonces, hay bastante optimismo en la forma en cómo está trabajando el país en esta materia, doctor. Muy optimistas, pero al mismo tiempo dimensionamos una enorme responsabilidad a futuro, porque en la medida que usted se acerca, ¿verdad?, a cierto control, para empezar a hacerlo retroceder es, como decimos, otro pisto, ¿verdad? Hace falta mucho más involucramiento, tanto a nivel político como también mucho más recursos financieros para poder llegar a todas las partes en donde se requiere llegar para prevenir el VIH. Bueno, perfecto. Le agradezco, doctor, que haya compartido con nosotros. Muy gentil. William, un grandísimo gusto, ¿verdad? A la orden siempre. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Como siempre es un gusto que ustedes participen, que nos envíen sus comentarios y sus preguntas, porque esto enriquece el programa. Gracias por la participación. Nos vemos mañana.